Buenos días. Tengo el gusto de presentar a Cristina Hinojés Sanz, ponente de esta mañana en estas jornadas de teología sobre la evangelización hoy, que disertará sobre el tema de actualidad eclesial, sinodalidad, querer morir para poder resucitar. Cristina, zaragozana de nacimiento y de corazón, es suficientemente conocida por todos o por la mayoría, sobre todo a raíz de su nombramiento como miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de los Obispos y de su intervención con una meditación inicial en el acto de inauguración oficial de los trabajos del próximo Sínodo de los Obispos el pasado 9 de octubre, justamente antes de la intervención del Papa Francisco. Cristina, como aparece en su currículo, es teóloga, experta en relaciones institucionales y protocolo, profesora invitada en diversos centros internacionales de teología y pastoral y, sobre todo, es una cristiana comprometida que ama la teología y ama a la Iglesia. Cristina ha mostrado desde muy joven un gran interés por la teología, la reflexión cristiana y los problemas de la Iglesia. Personalmente conocí a Cristina en los cursos del Instituto Internacional de Teología a Distancia, en la calle Alvareda, donde estaba la sede de dicho instituto, dirigida con mucha eficacia por don Francisco Tobalina, de feliz memoria. Cristina era entonces la alumna más joven y sobresalía por su gran interés, por su sentido crítico, por la tenacidad, constancia y diligencia a la hora de presentar los trabajos, en la intervención y participación activa en las tutorías, los debates, etc. Su interés por la formación teológica continuó más allá de los cursos de teología a distancia, que terminó con excelentes resultados, y quiso realizar los estudios completos de teología en los cursos institucionales de los estudios eclesiásticos. Al no poder realizarlos en el CRETA, debido a la normativa de Roma, que no permitía en aquel momento la matriculación de alumnos y alumnas que no fuesen candidatos al sacerdocio, se le abrió la posibilidad de hacer los estudios formales de teología en la Facultad Protestante de Madrid, donde su formación teológica adquirió una mayor dimensión ecuménica y donde se graduó en el año 2007. Fruto de su laboriosidad y su capacidad de trabajo son sus muchas publicaciones, entre las que podemos destacar Vía Crucis de la Misericordia en el 2015, El Cantar de los Cantares, Compromiso y Regalo en 2017, Caritas Pirheimer, Una vela encendida contra el viento, también de 2007, No quiero ser sacerdote, Mujeres al borde de la Iglesia, del año 2020, y Las Beguinas, Memoria herida, que es su última publicación en el año 2021. Y luego están la serie de Susurros de muerte y resurrección del 2020, Susurros de espera y esperanza, también de ese mismo año 2020, y Susurros de angustia y amor del año 2021. Aparte de esto, hay que destacar sus muchas colaboraciones en revistas nacionales, Vida Nueva, Eclesia, Salterre, etc., y en publicaciones de Venezuela, Chile, Cuba o Portugal. Colaboraciones asimismo en medios de comunicación social, televisión, radio, etc. Cristina es una mujer comprometida en la Iglesia y en la sociedad, comprometida e implicada en estos momentos en la reflexión
y las propuestas sobre comunión, participación y misión dentro del proceso de sinodalidad que estamos viviendo a nivel de la Iglesia Universal en la preparación del próximo Sínodo de los Obispos. Seguro que tiene cosas importantes y sugerentes que decirnos en su intervención en estas jornadas de teología. Por eso, con mucho gusto, te damos la palabra y te escuchamos con interés, Cristina. Gracias, Laurentino. Una pequeña matización. No podemos hablar del próximo sínodo porque ya estamos en sínodo. Es decir, la fase diocesana está en sínodo, como la Asamblea de los Obispos. No me lo quito por una sencilla razón. Porque como estos micrófonos no tienen esponjilla protectora, la persona que hable después, yo no sé, en principio yo no tengo ningún síntoma, pero yo no sé si le puedo contagiar algo. Y como sé que se me escucha bien, pues no me quito la mascarilla por esa razón. Decía que está en sínodo, esta fase diocesana que estamos viviendo ya, como la Asamblea de Obispos que se celebrará en octubre de 2023. Porque, como diré ahora, el sínodo ha pasado de ser un evento a ser un proceso. Gracias por la invitación a participar en las jornadas. Y buenos días a todos. La sinodalidad es una llamada a construir una manera encarnada de poner en funcionamiento la organización eclesial, según nos dice querida Amazonía, que no solamente reconfigure las relaciones y la manera de ver la Iglesia, sino que genere también nuevas estructuras y formas de actuación. Se trata de suscitar procesos de escucha, de discernimiento y de decisión que tengan en cuenta la realidad de cada iglesia local, según nos dice Episcopalis Communio, porque, como también nos dice querida Amazonía, no hace justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monótono. La sinodalidad, según nos recuerda Francisco, es una dimensión constitutiva de la Iglesia que pide ser realizada y vivida concretamente de formas muy diversas porque, como también nos recuerda Francisco, la Iglesia se asemeja a un poliedro. Dentro del proceso sinodal que estamos viviendo, con todas las aportaciones que ya están llegando, con toda la diversidad que iremos viendo, hay algunas cuestiones que tienen que quedar muy claras y que se resumen en una sola, que las abarca a todas. ¿Qué Iglesia queremos ser? Para ver qué Iglesia queremos ser, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a ver cómo este momento sinodal que estamos viviendo en este instante se asemeja mucho, curiosamente, a la historia que vivían los ingenieros y los inversionistas de inicios del siglo XIX, cuando las locomotoras de vapor arrastraban 1 o 2 vagones en distancias muy cortas que requerían un gran desembolso económico. El pequeño, entre comillas, inconveniente del gran desembolso económico y de la corta distancia que se recorría no desalentó ni a los ingenieros ni a los inversores. Así continuaron adelante porque había 2 constantes que les animaban a hacerlo. Esas constantes eran la fe en lo que hacían y la esperanza en que otros después de ellos continuarían adelante con esos proyectos. Gracias a esa fe y a esa esperanza de aquellos ingenieros e inversores del siglo XIX, hoy tenemos los trenes de alta velocidad, trenes que literalmente flotan sobre un solo raíl e incluso proyectos ya en prácticas de trenes que se desplazarán en túneles creados expresamente al vacío para que ahorren más tiempo y más energía. Su fe y su esperanza en aquel momento fue mucho más fuerte que la de todos los comentarios que les llegaban de los agoreros y profetas de calamidades. Y me imagino que alguien estará diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con la sinodalidad, verdad? Bueno, pues sí que tiene mucho que ver. Nosotros compartimos la fe, que en nosotros tiene que llegar más lejos de lo que llegó la de ellos, y convertirse en una fe que nos ayude a plantearnos algunas preguntas
como por qué estamos en la situación que estamos, por qué es necesario este camino sinodal y para qué cambiar. Además de esto, cuanto nuestras relaciones ya vayan cambiando y expresen realmente la fe que profesamos y que confesamos, evidenciará que estamos comprometidos los unos con los otros en este viaje que ya hemos iniciado, sin importarnos las dificultades que podamos encontrar ni el tiempo que destinemos a superarlas, haciendo de las incertidumbres un lugar de encuentro y no de desencuentro. Esto podremos hacerlo de verdad porque será también la fe en el Espíritu que ha suscitado este sínodo y que propone este cambio, que está presente en todo el proceso y que se ha convertido el Espíritu en el GPS que nos ayuda a mantener el rumbo. La fe nos ayuda a mantener la mente, el corazón y la voluntad dirigidos hacia el Espíritu. Puede haber personas que tengan miedo, es normal. Nos enfrentamos a algo, a una novedad tan grande, que es normal que tengan miedo porque es muy humano. Sin embargo, sería importante recordar que en la Biblia lo contrario a la fe no es la increencia, es el miedo. Y el miedo paraliza e impide avanzar. No quiero con este comentario de la fe y del miedo y de la Biblia juzgar la fe de nadie, no estoy haciendo eso, sino que invito a buscar en nuestro interior las razones por las que tenemos miedo y de dónde viene ese miedo para poder corregirlo. Compartimos con los ingenieros y con los inversores la esperanza, que en nuestro caso se parecerá mucho a la esperanza que describe Molman cuando dice que la esperanza no es optimismo ciego, es esperanza con los ojos abiertos que ve el sufrimiento y cree en el futuro. Intuimos que habrá un mañana donde el paisaje cambiará mejor, pero desde luego ninguno de los que estamos aquí lo veremos. Porque reformar nuestra Iglesia en clave sinodal no va a ser algo que quede concluido cuando termine el sínodo al final de octubre de 2023. Llevará años y esperemos que haya ya una evolución en la Iglesia que no cuente el tiempo en siglos, sino que lo empiece a hacer en años, que será un avance. Y llevará años, esperemos, convertir, reformar y transformar la actual estructura eclesiástica en una estructura eclesial. Mostrarnos pesimistas ni tiene sentido y además yo creo que sería una indigencia por nuestra parte, porque se nos abre un horizonte de oportunidad impensable hace unos pocos años e incluso me atrevería a decir que hace unos pocos meses. Y solo aquellos que tengan de verdad esperanza en el proceso, una esperanza, como decía Molman, sin dejar de reconocer los inconvenientes y los problemas que nos vamos a encontrar, albergarán un alma de artista creativa y evocadora que les permita intuir ese algo nuevo que ya están haciendo, recordando al profeta Isaías. Además de la fe y de la esperanza, nosotros sumamos la caridad o el amor, como penséis en llamarlo, da igual, porque vamos a necesitar mucha ayuda para ayudar a superar entre todos los problemas, contratiempos, imprevistos que surjan en este camino y sobre todo porque tendremos que emplearnos al 1000% en una caridad muy compasiva para ayudar a incorporarse a aquellos que se lo piensen durante un tiempo. Tener caridad o amor en forma de compasión es una mezcla de empatía y comprensión hacia el dolor ajeno, porque hay personas que lo están pasando realmente mal en el inicio de este proceso sinodal por ese miedo que tienen, ¿no? Y esa caridad o amor en forma de compasión es ser capaz de caminar junto al otro, de entrar en su mundo, de llegar a verlo con sus ojos. Porque en sinodalidad nadie puede quedar excluido por la sencilla razón de que estaríamos hablando de otra cosa, pero no de sinodalidad, y porque no podemos permitirnos el lujo de dejar a nadie apartado en el proceso. Desde esa caridad buscamos el bien del otro, el bien de todos, porque ese será un buen mimbre con el que ir trenzando los avances conseguidos.
Con la caridad, con el amor, seremos capaces de reconocer el esfuerzo, la apertura y la vulnerabilidad de todos y estar dispuestos a no renunciar al camino y tener la tentación de parar, porque sinodalidad y parar son palabras completamente incompatibles. Y sobre todo habrá que prestar mucha atención para ver a estos que están en la orilla del camino titubeando si se incorporan o no al camino, porque cuando lo hagan tendremos que ser sumamente acogedores con esa compasión para ayudarles a adaptarse al ritmo que iremos llevando. Tenemos la fe, tenemos la esperanza y hemos añadido la caridad o el amor. Y nosotros tenemos también agoreros y profetas de calamidades como tenían los inversores y los ingenieros de los primeros trenes. En esta realidad nosotros nos enfrentamos, por así decir, a tres modelos diferentes. La leal oposición, los que ves venir, los que sabes que están ahí, los que sabes que son el no por sistema, con argucias algunas veces poco limpias, pero que están ahí, que no se esconden, que los vemos venir. El segundo modelo serían los camaleones, que son aquellos que públicamente se manifiestan muy entusiastas de los cambios que necesita y propone la Iglesia, pero que en privado se manifiestan de forma contraria, incluso muy visceralmente, pero siempre en privado, porque la imagen que hay que mantener en público es otra. Y en tercer lugar están los de la huelga de brazos caídos, que ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo. El silencio es su consigna. Abiertamente no se manifiestan ni a favor ni en contra del proceso sinodal. No alientan que se inicie, no impiden que se inicie, pero la gente anda un poco despistada ante esta actitud. Y sobre todo juegan con un laicado que todavía necesita un empujón o que cree necesitar ciertas voces que le consientan hacer algunas cosas. Los tres modelos forman una oposición férrea que no hay que perder de vista, que tienen mucha fuerza, y los dos últimos tipos, los camaleones y los de la huelga de brazos caídos, son los más peligrosos porque lo que no se ve claramente suele ser lo más peligroso. Hay que pensar en el ahora. Estamos inmersos en un sínodo que, entre otras novedades, ha pasado de evento a proceso. Esto es algo que poca gente acaba de ver o no percibe la importancia que esto tiene, pero es vital por lo que ha supuesto en el cambio de estructura. El evento duraba un mes y era exclusivo de los obispos. El actual proceso dura 2 años y estamos involucrados todo el pueblo de Dios. Esto define y dibuja perfectamente un gran cambio que tampoco está terminado, que está en proceso y que ha sido necesario para que esta forma de sínodo fuera posible, dada la situación de la Iglesia. En la Iglesia, y la historia es testigo, hemos hecho y hacemos muchas cosas bien, muchísimas, que nunca hemos sabido vender, entre comillas, o si preferís, nunca hemos sabido comunicar y seguimos sin saber hacerlo. Por eso, muchas personas en este momento siguen juzgando a la Iglesia por lo que aparece en los titulares y no por lo que es realmente su historia, muy positiva y muy buena para la humanidad. Frente a lo muchísimo bueno que ha hecho y hace la historia, también hay heridas muy profundas en la Iglesia que las ha provocado la propia Iglesia y que solo saliendo a la luz podrán ser curadas y tardarán más o menos en ser perdonadas. No todas lo serán, porque no todas las personas podrán llegar a perdonar el daño que han sufrido. Porque la crisis del abuso de poder manifestada de forma diversa, el abuso espiritual, el abuso de conciencia, el laboral y su forma más execrable, que son los abusos sexuales, no son fáciles de perdonar, ni todas las víctimas llegarán a poder hacerlo. ¿Algunas lo conseguirán? Pues puede. Pero a esto, desde luego, en buena medida, a esta mala imagen, digamos, ayuda la pésima gestión de esta crisis en general
y de la Iglesia de algunos países en particular, como es el nuestro, como es el caso de la Iglesia de España. Os invito, si no lo habéis leído, a que leáis la entrevista a Hans Zollner, que se publicó, creo que fue el domingo pasado, en El País. No tiene desperdicio, aunque la publique El País. No tiene desperdicio. Es muy interesante lo que dice este señor, que es el máximo responsable de la lucha contra los abusos en la Iglesia y un experto en el tema. Yo os aconsejaría que la leyerais. Pensar que el procedimiento del avestruz, es decir, esconder la cabeza y esperar a que pase la tormenta, va a funcionar, es tan tonto como negar la realidad y la evidencia. Utilizar la técnica del ventilador, porque en otras instituciones pasan las mismas cosas, es infantil e insultante. Y seguir con la idea de no querer hablar solo servirá una vez más, otra vez más, para que otros hablen por nosotros. Solo parte de lo que digan sea una verdad muy chiquitita y el resto sea para su propio interés. Si el punto anterior es ya malo de por sí, hay que sumar que ese silencio llegará a afectar, lo está haciendo ya, a la evangelización, porque sin credibilidad, y no tenemos ya ninguna en muchos ambientes, ¿cómo y qué buena noticia vamos a comunicar? No estamos en este proceso sinodal ante un cambio por el cambio, ni ante una novedad, ni ante una ocurrencia de Francisco, ni ante un proceso de pan y circo que nos entretenga durante 2 años. Estamos ante una realidad vital para la Iglesia, una realidad que ha suscitado el Espíritu. Os garantizo que viéndolo desde dentro no hay forma humana que ponga esto en funcionamiento, porque aunque a algunas personas les cueste creérselo, nos estamos jugando el futuro de la Iglesia y su credibilidad actual. No estamos en el ojo del huracán, ojalá, porque si estuviéramos en el ojo del huracán, nosotros estaríamos en el centro, que tiene calma, y la tormenta giraría en torno. Nosotros estamos en la tormenta perfecta. Todo se suma para mal, aunque en buena medida y en algunos aspectos hayamos creado nosotros mismos las circunstancias perfectas para ello. La situación es tan mala, por mucho que queramos enmascararla, disimularla o hacerle creer a alguien que esto es un mal momento, que tal vez tengamos que plantearnos muy seriamente el proceso sinodal como un proceso pascual en el que tengamos que morir a la forma de Iglesia actual para poder resucitar a una Iglesia sinodal. Y sería interesante hacernos algunas preguntas. ¿Por qué debemos morir? La respuesta en principio es muy sencilla. Debemos morir porque es la única manera de poder resucitar. Ahora bien, que muramos sabrosamente, como podemos aprender de Teresa de Jesús en la Quinta Morada, es decir, que muramos consciente y alegremente, para pasar de la Iglesia del yo a la Iglesia del nosotros, de la Iglesia del poder a la Iglesia del servicio y de la autoridad, de la Iglesia de los ordenados a la Iglesia de los bautizados, de la Iglesia institución a la Iglesia comunidad, cuerpo místico de Cristo, o que muramos pataleando, si me permitís la expresión, será algo a tener muy en cuenta, porque con la actitud y forma que decidamos morir, le estaremos enviando un poderoso mensaje a la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo debemos morir? Pues de la única manera posible en estas circunstancias, por amor. Tenemos que morir por amor y no olvidemos que el amor es un acto de la voluntad. Es decir, tenemos que querer morir a esta forma de Iglesia que ya no se sostiene, que difícilmente va a poder soportar un escándalo más,
cuya estructura está podrida literal y enteramente, de ahí que todo lo que nos afecta a la Iglesia universal, no a la Iglesia de determinados países o a determinadas iglesias locales, nos afecta a toda la Iglesia, que ya no es referente prácticamente para nadie, que no interesa ya ni para ser insultada, porque ya ni nos insultan como Iglesia, insultan a determinadas personas con nombres y apellidos, pero a la Iglesia así en general no se le insulta como se le insultaba hace unos años. ¿Para qué debemos morir? A ver, somos adultos, conscientes de nuestras acciones y de nuestras omisiones, con capacidad para reconocer el pasado, con capacidad para reconocer el presente en que vivimos y, sobre todo, con elementos suficientes para atisbar un horizonte que requiere, por responsabilidad bautismal y en nombre de futuras generaciones, un cambio radical. No vale pasar por un arreglo de chapa y pintura, como si esto fuera un coche abollado. El cambio se tiene que apreciar desde fuera, evidentemente, pero tiene que venir desde dentro, porque no se trata de un mero cambio estratégico, ni de una adaptación a un nuevo estilo. Debemos morir porque necesitamos convertirnos a un nuevo estilo de relaciones en la Iglesia que será el primer paso para otros cambios. Por supuesto que no queremos otra Iglesia. La gente oye la palabra reforma y ya está pensando en Lutero. No es eso. No queremos otra Iglesia. Solo tenemos que aprender, cada uno de nosotros y todos, a ser Iglesia de otra manera. ¿Y a qué debemos morir para poder resucitar? Esta es, por así decir, la gran pregunta. Estoy seguro que entre todos podremos aportar respuestas que nos ayuden a cambiar la realidad que tenemos y, sobre todo, a hacerlo en positivo. Es decir, sin resquemores ni juicios entrevelados. Porque en sinodalidad hay que tener presente que todo aquello que digamos, que nos digamos, debe ser dicho para el bien común y para ir cambiando a mejor nuestras relaciones en la Iglesia. Una enumeración exhaustiva sería muy larga y a lo mejor no es este el mejor momento para hacerla. He recogido unas cuantas. Y no sería bueno porque si nos dan siempre todo hecho no pensamos, pero si nos dan unas ideas podemos seguir pensando en voz alta y entre todos ayudarnos. He preparado una lista en la que a cada muerte le corresponde su resurrección, porque es más fácil de ver. No están ordenadas de una manera, digamos, por bloques temáticos, ni mucho menos. Están literalmente como me salieron. Algunas por la idea me venía otra, pero no, están sin un orden. Y creo que pueden ser algunas un poco provocadoras, pero bueno, pueden resultar. Vamos a empezar. Morir. Pues hay que morir a la idea de que lo que hagamos durante este proceso sinodal y lo que vamos a conseguir, lo vamos a hacer por nuestros propios medios, porque esa actitud presupone ahogar la voz del Espíritu. Por lo tanto, hay que morir a eso y resucitar a fiarnos del Espíritu como único guía, pero no creyendo que las soluciones nos van a caer llovidas del cielo. Eso, desde luego. Hay que morir a una eclesiología jerárquica de verticalidad férrea en las relaciones que provoca fracturas por su rigidez, como dijo el domingo pasado Francisco. Y hay que resucitar a una eclesiología de comunión del Vaticano II, porque tampoco vamos a creer aquí que con el proceso sinodal estamos, yo qué sé, descubriendo América o inventando la pólvora. Estamos recuperando la eclesiología del Concilio Vaticano II, que la tenemos estupendamente guardada en un cajón o en una estantería de la biblioteca. Porque esa eclesiología de comunión es más elástica, lo que no significa que se adapte a todo, o que admita todo, o que trague todo. Tenemos que morir a un lenguaje que casi nadie entiende en ningún campo, ni teológico ni pastoral, porque hablamos para nosotros, no para quien nos escucha desde fuera. Y tenemos que resucitar a un lenguaje asequible, actual, fresco, como es el del Evangelio, que al menos despierte curiosidad para hacerse preguntas. ¿Por qué a Francisco lo entiende todo el mundo? Pues porque Francisco habla para todo el mundo, sencillamente.
Hay que morir, esto sí que os va a sorprender que lo diga yo, a una teología feminista que repite modelos clericales y que tiene que ver mucho con el quítate tú para ponerme yo. Porque ese tipo de teología lo único que hace es tensar mucho la comunión, que si se rompe, adiós, y dar argumentos a la jerarquía, iba a decir más vertical, pero en realidad le da argumentos a toda la jerarquía. Y es necesario morir a esa forma de teología feminista y resucitar a una teología feminista, sí, ¿por qué no?, pero inclusiva, en cuya reflexión tengan cabida en la misma medida los varones y las mujeres y capaz de regenerar formas de relación y respeto en la Iglesia. Solo desde una teología feminista no excluyente, la voz de las mujeres tiene alguna posibilidad de ser escuchada. Hay que morir a una Iglesia con estructuras absolutamente quebradas, resquebrajadas y en ruinas, porque tenemos que reconocer y aceptar que institucionalmente estamos quebrados. Y tenemos que resucitar a una Iglesia capaz de sinodalizar las estructuras que se puedan, crear algunas que eviten los escándalos que estamos viviendo y los delitos cometidos, y acabar con aquellas que sean inservibles o incluso peligrosas. De alguna de estas hablaremos después. Hay que morir a la idea de que los sacerdotes todavía tenéis parcelas, y creo que lo hacéis con muy buena intención, y lo digo de verdad, en las que creéis que son solo de vuestro ámbito. Ayer escuchábamos al primer ponente que se lamentaba de que muchas veces no tenéis tiempo de dedicaros al acompañamiento porque tenéis tantas cosas que hacer que no podéis dedicar tiempo a eso. Bueno, pues a lo mejor hay que morir a eso y resucitar y asumir que hay laicos perfectamente preparados para involucrarse, por ejemplo, en el acompañamiento. Y esto nos ayudaría a empezar a ver la necesidad de ir buscando en cada diócesis, según sean sus necesidades pastorales, los ministerios que permitan compartir la labor pastoral. Hay que morir a una teología de hace siglos que nadie entiende porque ya no responde a las preguntas que se hacen hoy las personas, la gente en la calle normalmente. Porque intentamos hablar como si la sociedad estuviera anclada en nuestro tiempo, y en nuestro tiempo me refiero al de la Iglesia. Y hay que resucitar a una teología que debe atender la realidad en la que vivimos, aunque esa realidad sea ya literalmente en el mundo virtual. Después de esto nos van a hablar de esto, pero a Francisco lo entiende todo el mundo porque utiliza un lenguaje como lo que hablamos normalmente, ¿no? Nosotros ahora tenemos un problema. Seguimos enredados, y nunca mejor dicho, en las redes sociales, pero está llamando ya a la puerta el metaverso. ¿Habéis oído hablar del metaverso? ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues el metaverso, para que os hagáis una idea de a qué nos enfrentamos, que ya sé que las noticias son que Facebook cae en la bolsa, que esto no tiene pintas de ser a corto plazo. Esto ya está muy avanzado. Esto es solo para que en nuestro campo veáis a qué nos enfrentamos. Han redactado ya 4 leyes, que llaman 4 leyes de la espiritualidad del metaverso, contando que es una realidad donde tú puedes literalmente reproducir tu casa, tu vida dentro del universo, de ese universo de Internet. Esas 4 leyes son para echarse a temblar. La primera: la persona que llegue a tu realidad virtual, que tú no sabes quién es porque se puede presentar como quiera, es la persona correcta en tu vida, de entrada. 2, lo que te suceda en tu vida virtual que te va a repercutir en tu vida real es la única cosa que podía haber sucedido. 3, en cualquier momento que comience lo que sea, es lo correcto, es el momento en el que tenía que empezar. Y 4, cuando algo termina, termina y punto. ¿Libertad? ¿Esperanza? Yo no la veo por ninguna parte. Si nuestros perfiles en las redes sociales están sometidos a un seguimiento férreo, de ahí que nos entren unas informaciones antes que otras, la publicidad y todo eso, están muy sometidos a la dictadura de los algoritmos, ¿cómo somos capaces de imaginar lo que podrá suceder cuando vivamos literalmente en ese metaverso? La falta de libertad es absoluta y la esperanza inexistente. Bueno,
Pues a esto hay que sumar un problema más añadido. Las mal llamadas iglesias pentecostales, que no son iglesias, son sectas, están comprando dominios enteros. Porque, claro, la religión es un negocio y ellos ya han estipulado que en el metaverso habrá unos 3.000 millones de usuarios mensuales en sus dominios, ¿no? Y con muy mala idea, ¿sabéis cómo han llamado a los dominios? Parroquias. Parroquias. A eso nos vamos a enfrentar en un mundo virtual. Hay que morir a la tentación del atajo, yo mando, yo decido, porque es lo más fácil, pero lo más pobre y que mantiene el concepto de iglesia del poder. Y resucitar a la riqueza del diálogo, del discernimiento, del consenso, del encuentro. Porque no tenemos que solucionarle la iglesia a la próxima generación, pero sí mostrarles que otra forma de iglesia es posible. Hay que morir a la seguridad de tener siempre las respuestas, porque no tenemos para todo respuestas, porque somos humanos primero, y segundo, porque seguimos anclados en tiempos pasados que no responden a la actualidad. Hay que resucitar a entender que las mejores respuestas son, en muchos casos, muchas más preguntas, y si no, que se lo pregunten a Job cuando Dios le contesta una batería de preguntas. Hay que morir a las formas de secularismo que se colaron hace mucho tiempo, mucho en la Iglesia, que no las vemos porque son desde hace tanto que las hemos aceptado como tales, pero que son de una, yo diría que son de una aspereza de alguna manera brutal. Y es considerar, por ejemplo, que hay diócesis de primera que se conceden como premio y diócesis de segunda que se dan como premio de consolación. Lo que pasa con las parroquias. Esto en la Iglesia resulta totalmente antievangélico, sobre todo porque deja la duda de qué es más importante en la elección de un obispo o de un párroco, si su persona o la comunidad. Porque aprender a ser obispo o a ser párroco se aprende siendo auxiliar. Luego ya vendrá la práctica. Y hay que resucitar a una Iglesia sin clases, donde lo normal sea moverse entre diócesis y parroquias sin más, donde lo importante sea el bien de la comunidad y no se mire solamente si quien va a ellas se lo merece por méritos, porque los miembros de la comunidad diocesana o parroquial, me da igual, no podemos ser actores sin frases ni monedas de cambio. Resucitar a esto ayudaría a ir mostrando una Iglesia servidora de verdad, donde el mayor empeño lo pone el bien de la comunidad y de quienes a ella se pueden acercar. Y hay que morir a una Iglesia que sospecha por sistema de la creatividad, como si fuera una suerte de embrujo, y que condena las propuestas que se salen de la norma porque no son lo de siempre, y eso nos sigue cerrando muchas posibilidades. Y no me refiero, en este caso, por ejemplo, que alguien puede estar pensando a ser creativos en el sentido del cura que lo han apartado porque bautizaba, en vez de yo te bautizo, nosotros te bautizamos. Eso no es creatividad, ¿no? Y hay que resucitar a una Iglesia que se plantee una pastoral en general, pero sobre todo para los jóvenes, cuyo arranque puede estar en los superhéroes de Marvel, en la letra de una canción de cualquier tipo, aunque sea de, yo qué sé, de un grupo heavy, o como ahora han descubierto, por ejemplo, en el Brooklyn Museum de Nueva York, las imágenes de Andy Warhol, que mucha gente se ha enterado, sobre todo mucha gente joven, se ha enterado que era católico y que tiene imágenes religiosas. Porque esto no nos impide conocer el lenguaje de los jóvenes, que es a lo que hay que resucitar su cultura. Y hay que saber darle la vuelta a los superhéroes, a las canciones, a aprender a buscar en los campos donde ellos se mueven, se sorprenden y se enganchan. Tenemos que resucitar nosotros. ¿Por qué insiste Francisco en la creatividad? ¿Hemos sido creativos alguna vez en la Iglesia? Tenemos que morir a creernos los únicos que podemos y tenemos capacidad de enseñar. Nos hemos pasado la vida enseñando desde el poder y no aprendiendo porque creíamos que éramos los únicos que podíamos enseñar. Pudo ser en algún momento de la historia, pero desde luego hoy no deja de ser un gesto de soberbia. Ahora toca aprender de otros humildemente en muchas tareas de la vida y de la Iglesia, incluso de los que se dicen agnósticos o ateos, como nos recomienda Francisco que los escuchemos. Tenemos que aprender a aprender
de todos. Y no nos tiene que gustar el mensaje, pero podemos aprender si su forma de comunicar es buena, y eso sería ya mucho. Podemos aprender de formas de liderazgo compartido en las empresas, porque en definitiva la Iglesia sinodal se encamina a un liderazgo compartido. Esto sí que es muy importante, tenemos que morir a revictimizar a las víctimas de todo tipo de abuso, convirtiéndolas en ocasiones, sobre todo si son mujeres, y creerme que sé de lo que estoy hablando, en instigadoras de lo sucedido. Eso se hace con mucha facilidad. Porque una persona puede llegar a olvidar exactamente las palabras que se le han dicho en un momento, pero nunca jamás olvidará la sensación que vivió al escuchar esas palabras. Tenemos que resucitar a una Iglesia capaz de ver en cada una de las víctimas, sencillamente, a Cristo abusado. Ya solo eso sería un gran avance. Y ese sería un primer paso para entender otros pasos que son también necesarios en este tema. A ver, lo que voy a decir ahora, que hay que morir, que nadie lo coja por donde quema, aunque a lo mejor quema un poquito, pero no lo cojáis por ahí, y es en general. No lo situéis, no lo concreticéis. Hay que morir a los seminarios como forma inservible para formar al tipo de sacerdote que se necesita en la Iglesia y en la sociedad de hoy y de cara al futuro. El modelo que se sigue formando no sirve ya, porque perpetúa un modelo de sacerdote para una Iglesia que se está desmoronando y al que parece que solo se le encarga mantener el culto. Esto no tiene que ver, lo que estoy diciendo no tiene que ver con la formación académica ni lo que hagan los profesores. Me refiero a lo que es la formación. Y hay que resucitar a un nuevo modelo, a un modelo de futuro sacerdote formado académicamente en facultades de teología, mezclado con estudiantes de otras disciplinas, en cuya formación sacerdotal explícita haya mujeres y sin la más mínima alusión a superioridad alguna, y mucho menos a la impunidad ante lo que puedan hacer en el futuro. Para que esta resurrección se lleve a cabo, tal vez un primer paso sería que en esos seminarios se estuviera trabajando el sínodo. Ni uno solo en España está trabajando el sínodo. Ni uno. Y eso es muy grave. Para el que ha tenido la idea y para el que la consiente, y por supuesto para la comunidad, de ahora y del futuro. Ni se está trabajando en preparar un programa que incluya la sinodalidad como algo transversal en la formación. Y eso es muy grave y de consecuencias de cara a futuro. Y eso es tan grave como que en la formación de algunos seminarios de España, los temas clave sea inculcarles a los seminaristas una cierta prevención, lo voy a dejar ahí, frente a los homosexuales, a las mujeres y a los curas secularizados. Porque resulta que ninguno de los tres grupos somos ateos, ni herejes, ni apóstatas. Y no hay derecho a influir en la conciencia de las personas en temas que tienen tanta relevancia y son tan sensibles en este momento, y sobre todo sobre miembros de la comunidad. Eso es perverso. Y eso pasa en España, en nuestros seminarios. Así que fijaros si hay que morir. Hay que morir también a la simpleza de algunos comentarios en algunas propuestas que nos llegan desde fuera de la Iglesia. Y es necesario morir porque solo evidencian falta de interés, cuando no desprecio o falta de reflexión. Y hay que resucitar a profundizar en qué hay detrás de algunas de esas propuestas, y os pongo dos ejemplos, uno de la NASA y el otro de ecología. No hace mucho la NASA contrató 24 teólogos para que empezasen a trabajar ante la posibilidad de encontrar vida inteligente. Los comentarios que se oyeron fueron tontos, por hacer un favor. Pero nadie reflexionó, o al menos nadie lo hizo públicamente, sobre lo importante que es, además, el hecho en sí de que la NASA contrate teólogos, lo que implica que están apostando por un diálogo ciencia-fe, que nosotros no sabemos abordar muchas veces en la Iglesia todavía. Y cuando Francisco habla de ecología, algunos solo se quedan en lanzar la crítica de que mientras habla de ecología no habla de Cristo o del Evangelio.
pero pocos reflexionan que cuando Francisco está hablando de ecología, está introduciendo en ese discurso de la sociedad ecologista con muchos intereses económicos de por medio. Pero Francisco está metiendo la teología de la creación. Hasta esa reflexión nadie se para. O sea, solo es la crítica, porque mientras habla de eso no habla de otras cosas, ¿no? Se hablan de muchas cosas y hay que estar abiertos a esas propuestas y no cerrarnos, morir a esa inercia que tenemos, a que todo lo que nos llega de fuera es malo o es tonto. Hay que morir a la comodidad laical, que hay mucha y que ha contribuido de forma muy contundente a la situación actual. Es verdad que nunca se nos ha pedido mucha opinión, pero también es verdad que es muy cómodo no moverse en nada, y más con la estructura de iglesia que tenemos. Y hay que resucitar a la corresponsabilidad bautismal bien explicada, que nos otorga un lugar en la iglesia y no un papel. Hay pocas mujeres aquí, pero tomar nota. Tenemos lugar y no tenemos papel. Cuando entendemos lo del lugar, podremos hasta descubrir cuál es la vocación que se nos ha regalado en el bautismo, porque es muy triste que haya personas que vivan 100 años y no hayan llegado a descubrir cuál es su vocación en la Iglesia, porque nadie les ha ayudado. Hay que morir a un concepto del diaconado cuya misión parece ser únicamente la liturgia desde el puesto de monaguillo mayor de la parroquia. Hay que renunciar a la idea de un diaconado solamente cultual o para barrer el templo y resucitar a un diaconado que recupere la esencia de aquellos diáconos de la Iglesia primitiva, hombres y mujeres, cuya labor era la acción social de la Iglesia en ese momento. Tenemos la posibilidad, a partir de Querida Amazonía, de ir viendo qué ministerios son necesarios en cada diócesis y solicitarlos. ¿Por qué no reclamar un diaconado permanente? También para las mujeres, puesto que no está encaminada hacia el sacerdocio, ya que en muchos sitios las mujeres son realmente diáconos sin legalizar. Habría que darles estatus, por lo menos, de ser diáconos con papeles. Hay que morir a la realidad insostenible de las mujeres en la Iglesia, situadas en los márgenes de la misma y tratadas como si fuésemos inferiores o menores de edad o mediocres o todo junto. Hay que morir a la mentalidad de la concesión, de vernos en muchos casos como Evas, de llevarnos las culpas de los comportamientos de algunos varones que son víctimas de sí mismos y en buena parte son víctimas de una mala formación y de un peor acompañamiento. Y resucitar a una Iglesia que nos respete plenamente como lo que somos, mujeres adultas. Cuando estábamos trabajando en el documento preparatorio, en los márgenes se citaba, como aparece, a los jóvenes, a los pobres, a los inmigrantes y a las mujeres. Y hubo alguien que dijo, hombre, a las mujeres habrá que quitarlas ya de aquí. Y nosotras nos opusimos. Dijimos, no, porque que nosotras estemos aquí, hay muy poquitas en otras comisiones, o que haya puestos relevantes ocupados por mujeres en el Vaticano, no significa que eso haya cambiado la realidad de las mujeres en la Iglesia. Y por lo tanto, pedimos que se mantuviera y así se mantuvo. Hay que morir a ese lenguaje que habla de dar más protagonismo a las mujeres, porque lo que evidencia es que creéis que nuestra participación, creéis que nuestra participación y nuestra visibilidad depende de una concesión vuestra hacia nosotros, y no es verdad. Hay que resucitar a aprender y comprender que nuestra participación, visibilidad y corresponsabilidad nos la da el bautismo, porque solo desde el momento en el que todos comprendamos eso, seremos de verdad una Iglesia de iguales y de bautizados. Hay que entender que el compromiso cristiano, hay que morir a entender que el compromiso cristiano se da solamente por el número de horas que se pasa en la parroquia, porque parece que los laicos hacemos oposiciones al cielo solamente metiendo horas en la parroquia. Y hay que resucitar a vivir y entender que el compromiso del bautizado es con la fe y con la vida cotidiana, no solamente con el horario parroquial, porque hay muchos cristianos que no tienen una vinculación directa con la parroquia. ¿Y acaso no hay compromiso ahí? Hay muchísima gente con un compromiso bautismal muy profundo y muy real y nos cuesta entenderlo porque lo vive de otra manera.
Hay que morir a la ideologización política de nuestros medios de comunicación propios, para que lo entendamos todos, COPE y 13 Televisión, que no es culpa de sus trabajadores que allí llevan a cabo su labor. Lo de las estrellas contratadas es tema aparte, porque suena a tendencia elegida que va en contra de nuestros principios evangélicos de escuchar a todos y en muchos casos huele a manipulación. Y resucitar a una comunicación que transmita la buena noticia, creando posibilidades de diálogo constructivo, formación comprensible, cultura variada, información objetiva y una comunicación evangelizadora capaz de ofrecer propuestas incluso de forma amena. Tenemos que resucitar a querer aprender a comunicar, que es algo muy distinto a informar, y podemos aprender de otros, que no pasa nada, que lo hacen bien y probablemente con menos medios económicos. Hay que morir al miedo a hablar con medios de comunicación de toda tendencia. Es vital hacerlo porque la batalla mediática ya la tienen ganada. ¿Qué ha pasado con las inmatriculaciones? Que mientras Juan José Omeya y Pedro Sánchez estaban hablando, se filtraron desde Moncloa unas cifras que no eran verdad a determinados medios. Tenemos que resucitar a no esperar que nos inviten, porque con la actitud que tenemos no lo harán, sino pedir nosotros nuestra presencia en ellos, a escribir en ellos, a hablar en ellos, a invitarlos a nuestra casa, a la iglesia, y no solo por cuestiones informativas, sino por crear redes sanas de relaciones. Porque haciendo eso, con el ejemplo que ponía antes, ya nos hemos podido dejar la vida escribiendo notas de prensa que hemos publicado en nuestros medios, que no lee nadie, y que aunque los hayamos enviado a otros medios, como tienen la batalla ganada, la batalla mediática ganada, van a la papelera directamente, pero van porque no sabemos relacionarnos con ellos. Hay que morir a la soledad y falta de acompañamiento a la que se ve abocado nuestro clero mayor, porque no casa muy bien esa realidad con una iglesia fraterna y una iglesia madre. Y resucitar a crear ámbitos de acompañamiento, de cercanía, de cariño, de afectividad, de familia, porque es necesario que vivamos dentro lo que predicamos hacia afuera. Hay que morir a la forma actual de toma de resoluciones a nivel de conferencia episcopal que nos afectan a todos y de cuyo proceso nada sabemos. Hay que morir porque esas maneras que suenan a oscurantismo y, lo que es peor, a considerar a los laicos como menores de edad o tontos directamente, a los que hay que dar todo hecho, todo controlado, y eso es muy malo. Y hay que resucitar a la transparencia que permita ver los procesos de discernimiento y cómo alcanzan consensos nuestros obispos. Sería como poco muy útil en este momento. Resucitar a esto nos ayudaría a reforzar la comunión de verdad, no la del amén por principio, ya que el laicado también se comprometiera a un nivel más profundo por iniciativa propia. Hay que morir a la falta de participación abierta de los laicos en los procesos de selección de sacerdotes para obispos y en la elección de obispos para las respectivas diócesis. Morir a esto, además de convertirnos en una iglesia mucho más participativa, tal vez ayudara a diversificar perfiles y probablemente evitar algún problema en el futuro. Y hay que resucitar a la transparencia de los procesos donde el perfil que se busca en los obispos tiene que estar lo más claro posible y a tener en cuenta la voz de los laicos en las diócesis. Porque tenemos un simbolismo precioso y maravilloso, que es el simbolismo de la tradición nupcial en la Biblia que la atraviesa del Génesis al Apocalipsis, que es potente, que es maravilloso. Y cuando ese simbolismo del matrimonio lo aplicamos al obispo y decimos que el obispo se casa con la diócesis, resulta que la diócesis va muda al matrimonio sin haber dado su opinión. Y esto pues no queda muy bien hoy. Hay que morir a interpretar, evaluar o comentar formas de vida diversa, como pueden ser las comunidades LGTBI, desde ópticas teológicas muy concretas que terminan excluyendo. Porque no os podéis imaginar la necesidad de pertenencia a la Iglesia que hay en esas comunidades arcoíris, que así se llaman, lo involucradas que están cuando se les deja y la gran ayuda que podrían ser para empezar a normalizar las relaciones en nuestras parroquias.
Hay que resucitar a interpretar, evaluar, comentar formas de vida diversas desde el Evangelio, que es mucho más abierto e inclusivo. Y aquí no voy a hacer mucho más comentario. Os invito a leer Juan 10:16, recordando que esta cita está inserta en el discurso del buen pastor, en el que Jesús está enseñando a sus discípulos, y cuidado, que en el Evangelio de Juan no hay apóstoles, solo hay discípulos, cómo ser buenos pastores. Igual que antes os recomendaba, si habíais leído la conferencia de Hofner, os recomendaría ahora que leyeseis la entrevista que concedió a la cadena alemana KNA y que luego reprodujo la Croix, la entrevista del cardenal Hollerich. El cardenal Hollerich es el arzobispo de Luxemburgo, el presidente de los obispos europeos y el relator del sínodo. Leer esa entrevista y veréis lo que dice. Entre otras cosas dice, tal cual, los sacerdotes que son homosexuales, que son muchos, deben ir a hablar con sus obispos y estos, los obispos, sencillamente escucharlos sin emprender acciones contra ellos. Hombre, que digan estas cosas unos cardenales, pues habría que tomarlo en consideración. Hay que morir al paradigma eclesiástico del orden, el control, la hegemonía clerical, la pompa autorreferencial y la superioridad. Y a esto sí que me animo a deciros que tenéis que morir más el clero y la jerarquía, porque si no, la defensa que nos toca hacer en ocasiones a muchos laicos y que resulta complicada se va a volver imposible. Y resucitar a una Iglesia comprometida con una vida orientada a Dios, único centro, de discipulado equitativo, armonía relacional, integridad y respeto. Sería resucitar a ese todos discípulos del Evangelio de Juan. Hay que abrir a una Iglesia que se conoce por aquello a lo que se opone, porque esto, primero, proyecta una imagen de exclusión y exclusividad que nos dibuja más como si fuéramos un club de puros y de elegidos, y resucitar a una Iglesia que sea conocida por aquello que acoge sin reservas desde el compromiso evangélico. En la acogida está la escucha, la atención, la ternura que será para muchas personas lo más parecido que vean nunca al rostro de Dios. Hay que morir a un ecumenismo de salón, como el que celebramos siempre en las Semanas de la Unidad, y resucitar a un ecumenismo de compromiso cotidiano, porque en el mundo que vivimos las religiones se están convirtiendo en factor de enfrentamiento, y solo unidos como cristianos podremos no enfrentarnos, pero sí afrontar los riesgos a lo que esta situación nos está abocando. Hay que morir a la Iglesia que suspira por prácticas de otras épocas que eran de corte sociológico o cultural, en la que lo único que importaba era el número de asistentes, a lo que fuera, pero que hubiera asistentes. Y resucitar a la Iglesia que debe construirse, reconstruirse a partir de la fe de unos pocos que nos conformarán como una minoría entre otras muchas, que es lo que ya somos de hecho. Somos una minoría y así tendremos que aprender a vivir. Y ese es un proceso, un descubrimiento que cuando se interioriza enriquece muchísimo. Hay que morir a la Iglesia que se sigue moviendo en categorías de poder, que suena a rancio, a imperio, a dueños de algo, y resucitar a una Iglesia entregada, humilde, conocedora de su necesidad de perdón y de gracia. En esa humildad seremos de verdad reconocidos como Iglesia. Me imagino que tendréis muchas más muertes y muchas más resurrecciones que podréis aportar. La esperanza ante nosotros es algo que no tenemos que perder de vista. Motivos para morir tenemos, y me he dejado muchos en el tintero, tenemos de sobra. Pero afortunadamente tenemos los mismos motivos para resucitar. Tenemos todas las posibilidades abiertas ante nosotros y está claro que la Iglesia de Dios no necesita ayuda, porque esa Iglesia no se equivoca nunca. Sin embargo, la Iglesia de los hombres, como género humano, tiene que poner remedio a muchos males, muchos errores y muchos delitos cometidos. Sin embargo, aunque el panorama es sombrío, la luz de la esperanza no se ha extinguido. A nuestro favor tenemos que está todo por hacer
porque hemos tocado fondo. El fondo puede todavía hundirse un poco más, pero nosotros hemos tocado fondo. Y saber que está todo por hacer hace que todo sea posible, y esa es nuestra gran baza. Lo más importante va a ser la actitud que tengamos, qué hacer, cuál es esa actitud, cómo empezamos a cambiar, cómo variamos nuestra forma de ser Iglesia. Caspar David Friedrich, un pintor alemán, con su obra titulada Una mañana de Pascua, nos ayuda a ello. Quedarnos de brazos cruzados no nos va a servir de nada. Quedarnos mirando al cielo tampoco. Lo importante es ponernos en marcha. La aparente sencillez del cuadro no lo priva de una honda significación. Está amaneciendo. La luz del amanecer anuncia la llegada del día, la vida que regresa. El camino que arranca desde la base del cuadro nos lleva a un paisaje muy neutro que puede ser cualquier sitio o cualquier situación si se interpreta simbólicamente. Destacan unos grandes bloques de piedra evocadores de la piedra del sepulcro y de aquellas piedras que conseguimos romper en nuestra vida en los procesos pascuales que vivimos a lo largo de ella. Los árboles muestran toda la evidencia, con toda su evidencia, el rigor del invierno. Sin embargo, si nos acercamos al cuadro, en el extremo de sus ramas hay pequeñas hojas que acaban de brotar con ese verde vivo que nace de la primavera. Hay 3 figuras femeninas que destacan en el cuadro y otras en el fondo que casi se confunden con el paisaje. Las 3 mujeres que destacan, cubiertas con mantos, nos dicen que hace frío y caminan silenciosas a ese amanecer que nos anuncia la luz que rompe la noche. Es un cuadro silencioso porque lo mejor de la vida siempre acontece sin hacer ruido. Las reminiscencias pascuales de esta pintura, además de su título, son más que evidentes. La esperanza que muestra el cuadro es la esperanza que tenemos que vivir ahora, porque aunque sea difícil, es posible salir de la noche en la que estamos. Para ello tenemos que levantarnos, salir al camino, a la vida en la situación que nos toca vivir y ponernos a caminar. Solos, desperdigados por el camino, quedaremos tan difuminados como las mujeres del fondo del camino. Juntos, como las 3 mujeres que se aprecian en el cuadro, sí podremos hacerlo. No se trata solo de andar, se trata de ir caminando mientras nos hablamos y nos escuchamos, porque nunca lo hemos hecho en la Iglesia. No estamos ante una utopía, estamos ante la esperanza de saber que podemos hacerlo, pero teniendo claro que podemos hacerlo solo si queremos hacerlo. Las mujeres que aquella mañana de Pascua salieron a terminar lo que el ritual judío exigía y no habían podido cumplir, iban a eso, a cumplir un rito, y en cambio se encontraron con la vida. Contra todo pronóstico, la noche que había cubierto sus vidas y que parecía que iba a adueñarse de las mismas durante largo tiempo, se hizo luz, y anunciando aquello salieron del pozo ellas y los demás discípulos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, porque aunque suene a eslogan político, sí se puede, podemos y debemos salir y caminar hacia la luz, porque nos merecemos ser una Iglesia de otra manera, porque nos merecemos aprender a ser Iglesia de otra manera, y recordemos que cuando todo está por hacer, todo es posible. Gracias.